Steel Dynamics está comprometido y dedicado a proporcionar un lugar de trabajo seguro para todos los empleados, contratistas, subcontratistas y otros empleados de terceros. Y cree que las lesiones y enfermedades se pueden prevenir y que se puede lograr un entorno libre de incidentes. Para lograr un entorno libre de incidentes, la seguridad será la prioridad número 1 de todos los contratistas mientras realizan trabajos para SDI. Los contratistas son responsables de comunicar y adherirse estrictamente a las normas, reglamentos y prácticas laborales seguras establecidas por SDI. No se sacrificará la seguridad en lugar del horario, el costo, la producción o cualquier otro componente del proceso de trabajo. Este objetivo sirve a los mejores intereses de SDI, el público en general y todos los servicios y empleados del contrato. Los empleados del contratista que realizan trabajos en SDI deben ver y comprender el video de orientación de seguridad para contratistas de SDI, además de las pautas y políticas establecidas en el programa de seguridad para contratistas de SDI. La capacitación debe realizarse antes de comenzar el trabajo y luego anualmente, o según sea necesario, interrupciones, nuevos proyectos de construcción o cualquier otro trabajo no rutinario que pueda realizarse, para garantizar que cada empresa contratista esté familiarizada con los requisitos de seguridad más recientes. Los contratistas deben hacer que un representante de la empresa obtenga el programa de seguridad para contratistas de SDI y los materiales relacionados. Entonces será responsabilidad del representante de seguridad del sitio del contratista orientar a todos y cada uno de los empleados del contratista, incluidos los subcontratistas, antes del comienzo del trabajo en el sitio. La orientación deberá incluir ver el video de orientación de seguridad para contratistas de SDI y revisar las pautas establecidas en el programa que son específicas para el sitio de trabajo de SDI y la industria del acero. Es obligatoria la documentación de haber recibido capacitación y orientación de seguridad adecuadas y apropiadas para todos los empleados. Los contratistas deben capacitar a sus empleados sobre las condiciones y los riesgos de seguridad que se aplican en el proyecto SDI antes del comienzo de las actividades laborales. Esto incluye todas las regulaciones locales, estatales o federales que se aplican. Los contratistas con personal que no hable inglés deben proporcionar capacitación de seguridad bilingüe para que estos empleados estén conscientes de los procedimientos y peligros que puedan enfrentar en el trabajo. Los mensajes publicados y la señalización deben ser bilingües. Antes de comenzar a trabajar en cualquier área, un contratista debe comunicarse con la persona de SDI Inc., para quien el contratista está trabajando, en lo sucesivo su contacto de SDI, para obtener instrucciones específicas sobre los riesgos operativos y las normas de seguridad particulares en esa área. La supervisión del contratista será responsable de comunicar instrucciones específicas sobre riesgos operativos y normas de seguridad a todos los empleados del contratista. El contratista deberá cumplir con todos los reglamentos, códigos o leyes de seguridad y salud federales, estatales y locales aplicables. Los contratistas no encenderán ningún servicio o motor de SDI Inc. en lo sucesivo SDI Inc. denominado SDI sin el permiso de su contacto de SDI. Está prohibido tomar fotografías, ya sea con cámara, teléfono celular o cualquier otro dispositivo en SDI sin la aprobación de la gerencia de SDI. Se deben llevar a cabo reuniones mensuales de seguridad de contratistas para todos los contratistas internos. Además, se realizarán reuniones de seguridad para proyectos especiales, nuevos proyectos de construcción, apagones o cualquier otro proyecto que se considere adecuado. Si alguna vez los representantes de OSHA se comunican con usted para realizar una inspección en la propiedad de SDI, debe comunicarse con el Departamento de Seguridad o con su contacto de SDI antes de que comience la inspección. Se repite, no inicie ninguna inspección sin comunicarse con SDI. Los contratistas son responsables de garantizar que los empleados del contratista bloqueen, etiqueten o prueben todos los equipos en los que los empleados del contratista deben realizar un trabajo que coloque a un empleado en una posición de posible lesión debido a la puesta en marcha o movimiento del equipo o material en proceso. No opere, repare ni pruebe ninguna maquinaria, aparato eléctrico u otro equipo a menos que sea parte de sus deberes asignados. SDI utiliza bloqueos de seguridad rojos. Los contratistas pueden usar bloqueo de color. El personal de SDI bloqueará el equipo. Cada empleado del contratista que trabaje en el equipo también deberá aplicar sus propios dispositivos de bloqueo al equipo que necesita ser bloqueado.
SDI prohíbe que cualquier persona ingrese a un espacio confinado, a menos que esa persona haya recibido capacitación en espacios confinados, como se establece en el estándar de espacios confinados de OSHA en 29 CFR 1910.146. Se debe obtener la aprobación de su contacto de SDI antes de ingresar a cualquier espacio confinado ubicado en los terrenos de SDI. Su contacto de SDI documentará la aprobación de la entrada a espacios confinados al emitirle un permiso de entrada a espacios confinados. La sesión informativa previa a la entrada requerida y la sesión informativa deben documentarse en el permiso de entrada al espacio confinado. Estos permisos deben devolverse a su contacto de SDI cuando se complete el trabajo. Antes de que un empleado del contratista ingrese al espacio confinado, el empleado del contratista que ingresará al espacio confinado, el asistente, el supervisor del contratista y su contacto de SDI se reunirán para analizar el equipo de protección personal requerido y cualquier peligro que pueda generarse por las actividades laborales en el espacio confinado. Después de que se haya completado el trabajo en el espacio confinado, se llevará a cabo una sesión informativa con los empleados del contratista que ingresaron al espacio confinado, el asistente, el supervisor del contratista y su contacto de SDI presentes. Se debe mantener un estándar de protección contra caídas de 4 pies en todas las instalaciones de SDI para construcción, mantenimiento, producción y todos los demás proyectos o tareas. La regla de los 4 pies se debe cumplir en todas las situaciones en las que los empleados trabajen a una altura que tenga un riesgo de caída de 4 pies o más, lo que requiere que el personal esté 100% atado en todo momento. El equipo, la capacitación y los procedimientos deben cumplir con las reglamentaciones actuales de OSHA y las normas ANSI Z359. Todos los contratistas, incluida la construcción, deberán cumplir con las normas ANSI Z359 y las pautas SDI. También debe tener un plan de rescate de caídas. Una parte crítica del trabajo en altura es tener un plan de rescate de caídas antes de comenzar a trabajar. Este plan debe cumplir los pasos que se tomarán para rescatar a alguien que se haya caído y esté suspendido en su arnés. También es importante que cualquier equipo utilizado para el rescate esté en el sitio y disponible para su uso. Muchas veces el uso de una escalera o un elevador de personas puede ser la mejor opción para el rescate. Los peligros deben tener barricadas para evitar que las personas ingresen sin saberlo a un área peligrosa. La colocación estratégica de la barrera es imprescindible. Siempre coloque la barrera de manera que sea muy visible y brinde suficiente distancia de advertencia de los peligros, mínimo de 3 pies. La cinta amarilla de precaución significa que puede ingresar al área después de identificar el peligro. Use extrema precaución. La cinta roja de peligro significa no entrar, mantenerse afuera. Está estrictamente prohibido ingresar a un área marcada con cinta roja de peligro, a menos que su contacto de SDI le autorice específicamente a ingresar al área. La cinta de barricada está disponible en la bodega y o comunicándose con su contacto de SDI. Nunca deje sin protección un peligro conocido. La cinta de barricada debe ser retirada únicamente por la persona que colocó la cinta o por su contacto de SDI una vez que se haya corregido el peligro y el área se haya considerado segura. El límite de velocidad en la planta es de 10 o 20 millas por hora, dependiendo de dónde se encuentre en el molino. Podrían existir condiciones climáticas u otras que requieran velocidades más bajas. El límite de velocidad se aplica a todos los vehículos y equipos móviles. Los empleados del contratista deben obedecer todas las señales de tráfico y de advertencia y estar alerta a los movimientos de vehículos, peatones y ferrocarriles. Ningún visitante o contratista debe viajar en las puertas traseras o en los costados de las camionetas mientras se encuentre en el sitio. Se debe usar cinturones de seguridad siempre que se viaje en propiedad de SDI. Esté atento a las sirenas de las grúas, las posiciones de las grúas y los movimientos de las grúas. Esté atento y consciente de equipos en movimiento, pisos irregulares y resbaladizos, barandas removibles, rejillas o placas de piso y equipos giratorios y transportadores. Los teléfonos celulares y otros dispositivos móviles nunca deben usarse mientras se opera maquinaria o equipo o mientras se realiza el trabajo. Siempre se debe prestar total atención al trabajo y a sus alrededores. Los contratistas no pueden ingresar a la yarda de Bloom sin la aprobación de su contrato SDI.
Los montacargas están operando continuamente en esta área con visibilidad limitada de vehículos más pequeños o peatones alrededor de los blooms. Antes de que alguien ingrese a esta área, los operadores de montacargas deben ser contactados en el canal de radio SDI 7 y ser informados de la entrada al patio de blooms. Los contratistas tienen prohibido viajar en locomotoras, vagones de ferrocarril u otro equipo de transporte, a menos que sea necesario para el trabajo que se está realizando y autorizado por SDI antes del trabajo. Nunca pase por debajo, por encima o trabaje en o cerca de una locomotora o vagón de ferrocarril o vía para cualquier propósito, a menos que sea necesario para el trabajo que se está realizando, y solo después de que la vía esté debidamente protegida. Las vías del ferrocarril se cruzarán en las pasarelas designadas si las hay. Si no hay pasarelas designadas, el personal deberá cruzar las vías a una distancia mínima de 25 pies del final de la hilera de vagones o locomotoras. El personal debe estar siempre alerta y mantenerse fuera de peligro, a menos que se requiera en el desempeño del trabajo. Los trabajadores deben permanecer alejados de las vías en todo momento. Los empleados del contratista nunca deben caminar, pararse o conducir entre vagones, locomotoras o cualquier equipo de transporte a menos que las unidades estén separadas por al menos 25 pies. Nunca pise o camine sobre rieles, siempre páselos por encima. Despeje de vía férrea. OSHA define un espacio libre de 8 pies que debe mantenerse desde el centro de la pista, en ambas direcciones, para la colocación o el almacenamiento de cualquier material o equipo. Nunca obstruya el movimiento de los rieles. Todos los cruces deben abordarse con extrema precaución. El tráfico ferroviario tiene el derecho de paso en todo momento. Todo el tráfico de vehículos y peatones deberá ceder el derecho de paso al tráfico ferroviario. Las locomotoras no pueden detenerse rápidamente. Usted debe hacerlo. Los vagones de tren pueden y ocasionalmente bloquean los cruces. Los vehículos nunca deben abandonar la carretera o el cruce designado para sortear los vagones de tren. Además, los vagones pueden ser empujados o alados sobre las vías, lo que hace que las luces del tren parezcan más lejanas de lo que parecen. Debes parar. Nunca trate de ganarle a un tren. Si una luz de señal parpadea o el tren está en movimiento y es visible, todos los vehículos deberán esperar a que pase el tren antes de cruzar. Nunca se detenga en las vías del tren. Los empleados del contratista deben obedecer todas las señales de cruce de ferrocarril, incluidas todas las demás advertencias y señales de tráfico. El no hacerlo puede resultar en el despido del sitio. Tenga en cuenta que algunas instalaciones de SDI tienen diferentes señales o protocolos para detenerse en las vías o cuando los vagones de tren y las locomotoras están en movimiento debido a la logística o la orientación y ubicación de la línea ferroviaria. Precaución adicional se debe tener en los cruces de ferrocarril. Asegúrese que las vías de ferrocarril o carreteras estén libres de vagones o vehículos antes de cruzar. Deténgase, mire y escuche. Se deben usar topes de riel o descarriladores y banderas de advertencia durante las reparaciones u otros trabajos en o cerca de las vías del tren. Solo usuarios autorizados que colocaron el dispositivo de seguridad o señal de advertencia podrán retirar dicho dispositivo o señal. Los procedimientos de seguridad ferroviaria específicos del sitio deben ser cumplidos en todo momento. Consulte al Departamento de Seguridad de SDI para procedimientos de seguridad específicos. Las vías del tren deben estar bloqueadas cuando se trabaja dentro de los 8 pies de las vías o sobre ellas. Los contratistas que trabajen en o cerca de las vías del tren deberán usar chalecos reflectantes. Deténgase, mire y escuche antes de cruzar vías o caminos donde puede haber equipos en movimiento. Los vehículos no deben cruzar las vías cuando se acercan equipos ferroviarios. Nunca se suba a equipos sobre rieles bajo ninguna circunstancia. Los empleados del contratista no deberán operar ningún equipo que no sea el que pertenece al contratista a menos que sea autorizado por su contacto SDI. Cuando se deba realizar trabajo en maquinaria o equipo que se pueda poner en funcionamiento, se deberá seguir el procedimiento de bloqueo estándar de SDI. El bloqueo del equipo SDI o de la fuente de alimentación debe realizarlo el personal de SDI y los dispositivos de bloqueo de SDI. Cada empleado del contratista que trabaje en el equipo también deberá aplicar su propio dispositivo de bloqueo y etiqueta. El contratista se asegurará de que el equipo se encuentre en un estado mecánico 0 antes de continuar con el trabajo. Cuando el equipo no esté en uso, debe colocarse donde no obstruya las vías del tren, las carreteras, las aceras o los pasajes temporales. Todo el equipo que no esté en uso debe estar asegurado para evitar el movimiento o la operación.
Cuando sea necesario, el contratista colocará barricadas en el área o proporcionará un vigilante para la protección de las personas que trabajen en el área. Se deben proteger todas las piezas, funciones o procesos móviles de la máquina que puedan causar lesiones. Los peligros creados por las piezas en movimiento deben controlarse o eliminarse para evitar el contacto accidental o evitar que se coloque una extremidad o una parte del cuerpo donde se pueda producir una lesión. Los contratistas serán responsables de garantizar que el equipo móvil traído al sitio tenga inspecciones documentadas actualizadas y que los operadores hayan sido capacitados para operar el equipo. Los registros de capacitación deben documentarse y conservarse para la revisión de SDI si así se solicita. Se debe mantener una buena limpieza en todo momento. Los materiales deben apilarse de manera que se mantengan los espacios libres seguros y se evite que se vuelquen, se retire el material superior suelto, se elimine la basura y se eliminen los derrames de aceite y agua. Los clavos que sobresalgan de la madera deben quitarse o doblarse. La madera se apilará de manera ordenada y segura. El trabajo del contratista no está completo hasta que se hayan eliminado todos los escombros y sobras. Se deben usar test de seguridad en todas las líneas para cortar la aspiración y deben estar al alcance del trabajador al final de la línea. No es necesario usar test de seguridad si el conductor del camión u otro personal capacitado está en los controles que encienden y apagan la aspiradora y está en línea de visión con el trabajador al final de la línea. Si se necesita un camión aspirador para limpiar un material peligroso o un área contaminada, solo los contratistas con la capacitación adecuada para limpiar dicho derrame o área contaminada deberán participar en la limpieza. Los contratistas deberán proporcionar el tratamiento de sus empleados enfermos o lesionados. Los contratistas deben informar a sus empleados que marquen 9-911 en los teléfonos de la planta o 911 en los teléfonos celulares en caso de emergencia. Todos los fluidos corporales se consideran materiales potencialmente infecciosos. Para reducir o minimizar la exposición de los empleados a patógenos transmitidos por la sangre, se implementarán controles de ingeniería tales como utilización adecuada del EPP, manejo adecuado de objetos cortopunzantes y desechos contaminados. El equipo contaminado debe descontaminarse o desecharse en bolsas biohaz y desecharse adecuadamente. Instalaciones accesibles para el lavado de manos. Antes del inicio de cada jornada de trabajo, la supervisión del contratista deberá comunicar a los empleados el alcance del trabajo a realizar y todas las precauciones de seguridad pertinentes necesarias. Todos los incidentes deben informarse de inmediato a su contacto de SDI. Cualquier incidente, lesión o enfermedad, casi accidente o daño a la propiedad que involucre a un empleado del contratista requiere que la supervisión del contratista prepare un informe formal. Esto debe ser presentado al Departamento de Seguridad dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia del incidente. Ninguna persona debe operar una grúa a menos que esté autorizado para hacerlo por su contacto SDI. Antes de recibir la autorización para operar una grúa, todas las personas deben recibir la capacitación adecuada y estar familiarizadas con los controles de la grúa, el área de trabajo y el tipo de material que se manejará. Se debe completar un permiso de interferencia de grúa SDI y cumplirlo en todo momento si el trabajo se realiza dentro del recorrido de la grúa, también conocido como envolvente de la grúa. Los contratistas siempre deberán contar con la aprobación de la gerencia de SDI antes de realizar el trabajo dentro del área de la grúa. Antes de realizar cualquier trabajo en o cerca de grúas o pistas de aterrizaje de grúas, el contratista primero debe hacer los arreglos necesarios con su contacto de SDI. Cuando una persona suba o baje de una grúa, deberá utilizar únicamente las escaleras, escalerillas o accesos a la grúa prescritos regularmente. Cuando a un contratista se le ha otorgado autorización para operar una grúa y tiene el control de la grúa, él o ella es responsable de asegurarse de que todos los dispositivos y accesorios de elevación y la grúa en sí hayan sido inspeccionados antes de su uso. Las señales de advertencia de interferencia de grúas y los permisos deben respetarse estrictamente en todo momento. No hacerlo es extremadamente peligroso y puede causar lesiones graves y dará lugar a medidas disciplinarias. El operador de la grúa deberá responder únicamente a las señales de la persona que está dirigiendo el izaje, con excepción de cuando se dé la señal de alto. El operador debe reconocer la señal de parada sin importar quién la dé. El señalero deberá estar siempre en comunicación por radio y o visualmente con el operador de la grúa. Mantenga siempre una distancia segura de una carga elevada.
Nunca camine o trabaje debajo de una carga, ni se acerque a menos de 10 pies de una carga suspendida. Los dispositivos de elevación como los ganchos en C también se consideran cargas suspendidas. Use herramientas de no tocar o etiquetas si es necesario. Conozca su zona. Identifique todos los peligros potenciales y las posibles áreas de puntos de pellizco. El contratista debe coordinar sus actividades con SDI de la siguiente manera antes de levantar, extender, bajar o balancear la pluma de cualquier plataforma de trabajo elevable móvil. Las áreas debajo, arriba y al costado deben estar libres de obstrucciones y personal. Si no se puede garantizar el espacio libre adecuado al operar plataformas de trabajo elevadoras móviles, el contratista debe comunicarse con el contacto de SDI para establecer un procedimiento de trabajo seguro. El contratista debe asegurarse de que sus empleados estén capacitados en la operación segura de plataformas de trabajo elevadoras móviles. Los operadores deben estar capacitados para obedecer todas las advertencias, señales, precauciones e instrucciones de operación que se encuentran en las máquinas. Nunca se excederá el número máximo de usuarios recomendado por el fabricante y la capacidad máxima para la plataforma. Se deben cumplir todas las especificaciones del fabricante. Los contratistas deben usar un arnés de cuerpo completo con una cuerda de seguridad, detención de caídas o SRL que deberá estar amarrado a los puntos de anclaje designados en la plataforma mientras opera o trabaja desde una plataforma de trabajo elevadora móvil de elevación aérea, incluida los elevadores de tijera. Se requiere protección contra caídas en todo momento cuando el trabajo se realiza desde un elevador aéreo o de tijera. Hay 3 opciones de anclaje o cordón permitidas en el sitio para atar en la canasta. El uso de una línea de vida autorretráctil, comúnmente conocida como SRL, una cuerda de seguridad de 4 pies de longitud fija, o una cuerda de seguridad amortiguadora de longitud ajustable ajustada a la longitud más corta. Las 3 opciones de amarre están diseñadas para mantener al operador dentro de la canasta mientras trabaja o viaja en un elevador de personas o de tijera. El trabajo se realizará siempre de pie, con ambos pies en el suelo de la plataforma. Los materiales y herramientas se ubicarán en la canasta. Si los materiales sobresalen de la canasta, se deben seguir los medios adecuados para asegurar el material que cumplan con las especificaciones del fabricante. Los controles deben operarse con una presión suave, baja y uniforme. La vacilación o la respuesta desigual de los controles debe informarse inmediatamente a su supervisor y detener la operación. Se debe obtener una distancia segura de todas las líneas eléctricas o rieles colectores, rieles calientes. Cuando viaje en una plataforma de trabajo elevable móvil, la canasta o plataforma debe estar lo más cerca posible del suelo. No utilice la pluma o la plataforma de una plataforma de trabajo elevadora móvil de elevación aérea como una grúa para levantar cualquier carga. No opere una plataforma de trabajo elevadora móvil en situaciones de mucho viento, con viento superior a 20 millas por hora o según las especificaciones del fabricante. Los contratistas que realicen trabajos en una ubicación de Steel Dynamics deben proporcionar una lista completa y copias de las hojas de datos de seguridad SDS, de todas las sustancias o productos químicos llevados al sitio de SDI. Los productos químicos solo se llevarán al sitio después de la aprobación de SDI. Los contratistas y sus empleados tienen derecho a saber acerca de cualquier peligro que pueda estar presente en el lugar de trabajo. Debido al entorno diverso y duro de la industria del acero, es imperativo que todos los trabajadores tengan acceso a las SDS y cualquier otra documentación que tenga información pertinente sobre los productos químicos y sus peligros graves. Es responsabilidad del contratista comunicar a sus empleados la información proporcionada durante la sesión de seguridad y derecho a saber en la orientación de seguridad para contratistas de SDI. En conjunto, SDI se reserva el derecho de obtener una copia del programa HAZCAM del contratista y copias de la capacitación de los contratistas que traigan productos químicos a las instalaciones de SDI. El contratista observará las siguientes normas de prevención y control de incendios. Los edificios temporales construidos o colocados en la propiedad de SDI por el contratista serán de materiales incombustibles o resistentes al fuego, y se ubicarán y construirán solo después de la aprobación de su contacto de SDI. Cada edificio temporal, remolque y otro refugio debe estar equipado con extintores de incendios. La calefacción para edificios temporales debe funcionar con electricidad, gas natural, vapor, aceite u otros tipos de combustibles aprobados por el gerente de salud y seguridad ambiental de SDI,
en lo sucesivo denominado gerente de seguridad, y debe ser de un tipo aceptable para SDI. No se permitirá la gasolina, el carbón, el gas licuado de petróleo, las estufas a leña o las salamandras de coque dentro de los edificios temporales. Quedan prohibidos los fuegos abiertos. Los calefactores utilizados para proporcionar calor a las áreas al aire libre deberán estar debidamente protegidos y el combustible utilizado deberá ser aprobado por el gerente de seguridad. Los calentadores de gas, a veces llamados salamandras, deben estar equipados con una barandilla de protección de acero completa que tenga un espacio libre radial de al menos 12 pulgadas. Los calentadores de gas deben mantenerse al menos a 10 pies de los materiales combustibles. Se deben usar contenedores cerrados para almacenar y manejar líquidos combustibles de acuerdo con la regulación OSHA 1910.106 aplicable. Los contenedores deben estar identificados con marcas que indiquen el contenido y deben almacenarse en el exterior o en un gabinete de almacenamiento inflamable. El equipo dispensador debe estar bloqueado cuando no esté en uso. Si SDI lo solicita, se deberá retirar el equipo dispensador. Cuando están presentes líquidos con puntos de inflamación por debajo de los 100 grados Fahrenheit, se aplica lo siguiente, además de lo anterior. Los contenedores deben estar equipados con ventilación de alivio, conexión a tierra adecuada y parallamas aprobados en la ventilación y el pico de vertido. Cualquier excepción a lo anterior debe ser aprobada por su contacto SDI. Cuando se deba realizar trabajo en áreas críticas de riesgo de incendio, según lo designado por SDI, se debe realizar una reunión especial de prevención de incendios con el personal apropiado de SDI, es decir, contacto de SDI, supervisión de operación y mantenimiento y departamento de seguridad. El propósito de la reunión será discutir los peligros potenciales y las medidas de precaución que deberá instituir el contratista. No estacione ni almacene equipos a menos de 15 pies de una boca de incendios. Su contacto de SDI debe aprobar el área en la que se realizará la quema o soldadura antes de realizar cualquier quema o soldadura. Su contacto de SDI documentará la aprobación de la soldadura o quema mediante la emisión de un permiso de quema de soldadura. Estos permisos deben devolverse a su contacto de SDI cuando se complete el trabajo. Antes de que comiencen las operaciones de quema o soldadura, el contratista debe tomar precauciones para prevenir incendios, tales como la remoción de combustibles, el riego de polvos combustibles, la provisión de vigilancia contra incendios y la disponibilidad de un amplio equipo contra incendios y revisar las concentraciones de gases o vapores combustibles. Los cilindros de oxígeno y gas deben devolverse rápidamente a un área de almacenamiento después de su uso. Se colocarán tapas protectoras sobre las válvulas de los cilindros cuando se transporten y cuando los cilindros no estén en uso. Los cilindros de oxígeno y gas deben mantenerse alejados del calor, el fuego, el metal fundido o las líneas eléctricas, y no deben transportarse a menos que se utilice un soporte o transportador especial. Cuando se utilice en un vehículo o camión especial, deberá haber una partición rígida entre el oxígeno y el cilindro de gas que se extienda hasta un punto por encima de la parte superior del cilindro superior. Los cilindros de oxígeno y gas, cuando no estén en contenedores, se mantendrán al menos a 6 pies de distancia, a menos que estén separados por una partición rígida. Los cilindros deben estar asegurados en posición vertical a algún objeto o estructura estacionaria y protegidos contra daños accidentales. Los contratistas que planean llevar productos químicos designados como peligrosos por OSHA, EPA o DOT a un área de trabajo deben proporcionar al gerente de seguridad las hojas de datos de seguridad de cada producto químico antes de iniciar el trabajo. Todos los materiales no utilizados deben ser retirados al finalizar el trabajo. Todos los contenedores deben estar etiquetados de acuerdo con OSHA, DOT y otros requisitos reglamentarios. La supervisión del contratista debe garantizar que los productos químicos se utilicen de tal manera que se minimice la exposición de los empleados. En ningún momento se le permite al contratista crear atmósferas que excedan los límites de exposición permitidos en áreas donde los empleados de SDI puedan estar expuestos. Antes de subir a cualquier techo o parte superior de un tanque de almacenamiento, el contratista primero se comunicará con su contacto de SDI. Cuando se trabaje por encima de la cabeza, se deberá acordonar el área de abajo o tomar otras medidas equivalentes para proteger a los trabajadores en el área. Cuando sea necesario, el contratista deberá asignar un empleado para advertir a las personas que ingresen al área de trabajo. Las escaleras y los andamios deben cumplir con todas las reglamentaciones de OSHA y las normas ANSI.
Las escaleras y los andamios deben inspeccionarse visualmente antes de cada uso para detectar deficiencias. Los pasamanos de las escaleras deben estar construidos con material no conductor, es decir, fibra de vidrio. No se permite el uso de escaleras de madera en el sitio. No use escaleras a las que les falten peldaños o están rotas, o si tienen barandas laterales partidas. Las escaleras defectuosas deben etiquetarse y retirarse del lugar de trabajo de inmediato. Las escaleras no deben colocarse en ningún lugar donde pueden golpearse, como pasillos, escaleras, pasarelas elevadas, entradas o entradas de vehículos. Si una escalera está en un área congestionada, se requieren barricadas adecuadas para evitar el desplazamiento accidental. Las escaleras y los andamios no se cargarán más allá de la carga máxima prevista y se utilizarán únicamente para el propósito para el que fueron diseñados. Si trabaja a una altura de 4 pies o más en cualquier escalera, el usuario trabajador deberá usar protección contra caídas o buscar medios alternativos de acceso, como una plataforma de trabajo elevadora móvil. Si la escalera se usa solo para acceder, no se requiere protección contra caídas y el usuario continúa subiendo y no se detiene para realizar el trabajo. Siempre mantenga 3 puntos de contacto con la escalera, 2 pies y una mano o 2 manos y un pie. La escalera debe colocarse de modo que el trabajo siempre se haga mirando hacia la escalera. Nunca permita que la hebilla de su cinturón pase más allá de cualquiera de los rieles de la escalera. Nunca trabaje inclinado hacia un lado o volteado en ninguna escalera. Mueva los andamios y las escaleras del suelo si es necesario para lograr un alcance adicional de lado a lado. No los mueva con personal en el equipo. El almacenamiento de escaleras y andamios debe realizarse en un lugar designado para evitar daños y desgaste excesivo. Los andamios y sus componentes deberán ser capaces de soportar sin fallar al menos 4 veces la carga máxima prevista. Los andamios deberán estar libres de defectos aparentes que pueden afectar la resistencia e integridad estructural. La base o anclaje para andamios debe ser sólido, rígido y capaz de soportar la carga máxima prevista sin asentamiento o desplazamiento. Los andamios de 4 pies o más de altura deben estar equipados con pasamanos, barandas intermedias y tablas de pie, si existe la posibilidad de que se caigan herramientas y materiales o de que el personal trabaje o camine debajo, y deben tener tablones ajustados en todos los lados y extremos abiertos. Todas las tablas cubiertas de los andamios deben tener listones en cada extremo para garantizar la inmovilidad. Los tablones y cubiertas para andamios deben ser de materiales aptos para andamios. Utilice únicamente una escalera de acceso, ascenso, escalones de acceso, estructura diseñada para trepar o medios equivalentes aprobados para trepar a un andamio. No se permite trepar por el costado del andamio o el arrastramiento. Todos los componentes del andamio deben ser compatibles. No se deben mezclar andamios, marcos y sus componentes de varios fabricantes. Cuando un contratista está autorizado a utilizar aire comprimido suministrado por SDI, los puntos de conexión deben ser aprobados por su contacto de SDI. No conecte líneas aéreas a ninguna conexión que no esté marcada como aire comprimido. Se prohíbe a los contratistas utilizar oxígeno canalizado u otros gases comprimidos en lugar de aire comprimido. Todos los recipientes a presión, tales como depósitos de aire comprimido, compresores de aire y calderas pertenecientes al contratista, deberán cumplir con los códigos de recipientes a presión aplicables. Las siguientes reglas están destinadas a proporcionar una guía en los conceptos básicos y técnicas de seguridad eléctrica. Estas reglas ofrecen una descripción general del estándar eléctrico de OSHA para las prácticas laborales relacionadas con la seguridad para los empleados que enfrentan un riesgo de descarga eléctrica según lo establecido en la subparte S de 29 CFR 1910. Cuando no esté seguro de un curso de acción en particular, debe asegurar su área de trabajo de manera segura e informar el problema a su contacto de SDI. SDI permite que solo personas calificadas realicen trabajos relacionados con la electricidad. OSHA define una persona calificada como una persona que tiene la capacitación para evitar los riesgos eléctricos de trabajar en o cerca de partes energizadas expuestas. Está familiarizada con la construcción y operación del equipo y el riesgo involucrado con el trabajo. Cumple con los requisitos por estado de trabajo y ha sido entrenado en alto voltaje a través de un especialista externo, acreditado en electricidad. El equipo portátil debe manipularse de manera que no cause daños. Los cables eléctricos flexibles conectados al equipo no se pueden usar para suspender o transportar el equipo. Los cables flexibles no se pueden sujetar con grapas ni colgar de ninguna otra manera que pueda dañar la cubierta exterior o el aislamiento.
Los cables eléctricos flexibles no pueden pasar por aberturas de puertas o paredes. Los cables eléctricos flexibles no deben pasar por aberturas de paredes. Las aberturas de las puertas están bien si los cables están protegidos. Inspeccione visualmente las conexiones de cables y enchufes portátiles y las conexiones de cables flexibles antes de cada uso. Se deben usar interruptores de circuito de falla a tierra, GFCI, con todos los cables de extensión y herramientas portátiles. Si el trabajo se va a realizar en o dentro de los 15 pies de las líneas eléctricas, el contratista primero debe consultar con su contacto de SDI. Después de su conferencia con su contacto de SDI, SDI hará los arreglos necesarios para apagar o volver a encender la energía eléctrica. La supervisión eléctrica de SDI verificará los lugares donde se realizará el trabajo y asesorará al contratista sobre el procedimiento y el equipo seguros, y si se considera necesario asignará a un empleado calificado al área para garantizar que el equipo de la línea eléctrica de SDI no se dañe o se interrumpa el servicio. El trabajo en el equipo eléctrico se realizará de acuerdo con todas las normas de seguridad pertinentes. Se deben seguir los procedimientos de bloqueo, etiquetado o prueba. Antes de comenzar cualquier excavación, el contratista verificará con su contacto de SDI todos los servicios públicos subterráneos conocidos, como conductos, tuberías, tanques, etc. Debe obtener el permiso de su contacto SDI antes de realizar cualquier conexión o desconexión temporal o permanente. El contratista proporcionará todas las láminas, apuntalamientos o barricadas necesarios que se requieran para una operación segura, de acuerdo con las reglamentaciones federales y estatales. Las excavaciones deben estar protegidas con barandillas y barricadas de construcción sólida, por ejemplo, que puedan soportar 200 libras de fuerza, y deberán ser erigidas por el contratista. Las linternas u otros dispositivos de advertencia iluminados estarán en su lugar durante la noche. Se han desarrollado procedimientos para garantizar que trabajemos de manera segura y evitar la contaminación del medio ambiente, nuestra tierra, agua y aire. Si tiene alguna pregunta sobre los aspectos ambientales en sus áreas de trabajo, comuníquese con el contacto de su instalación designada o con el Departamento Ambiental de SDI. Todos los contratistas deben asegurarse de que todos los desechos sólidos o líquidos, escombros, desechos peligrosos o sustancias peligrosas se eliminen en los contenedores adecuados de conformidad con las reglamentaciones gubernamentales vigentes y los requisitos del SDI. Los contenedores para la eliminación y el reciclaje de desechos de rutina están codificados por colores en toda la instalación. Se prohíben las descargas de cualquier material excepto agua de lluvia a los desagües pluviales exteriores. Los caminos y las áreas exteriores deben mantenerse limpios. Es responsabilidad del contratista de construcción visitante instalar medidas de control de aguas pluviales, como cercas de limo y pacas de paja, para evitar que los sólidos entren en los desagües pluviales. Todas las pilas de material deben controlarse para evitar que los sólidos ingresen a los desagües pluviales. Todos los contratistas deben ponerse en contacto con seguridad si se enteran de algún accidente, problema de seguridad o emergencia. Los incidentes ambientales como cualquier derrame, liberación de aire y segregación inadecuada de desechos deben informarse a seguridad o directamente al Departamento de Medio Ambiente. Si durante la ejecución de cualquiera de los trabajos el contratista compra, arrienda, alquila, toma prestado sin cargo o de otra manera obtiene posesión de cualquier maquinaria, equipo o herramientas de SDI, el contratista indemnizará y eximirá a SDI de cualquier responsabilidad de cualquier tipo que surja de la posesión, mantenimiento, uso, operación y o falta de dicha maquinaria, equipo o herramientas, sean o no defectuosas. El contratista deberá firmar un recibo indicando que está en buen estado de funcionamiento. Si el equipo de SDI se daña mientras está en posesión del contratista, deberá reparar dicho equipo a satisfacción de SDI de la manera diseñada por SDI. Se prohibirá fumar en todas las instalaciones cerradas dentro de SDI Inc. Esto incluye áreas de trabajo comunes, salas de capacitación, salas de conferencias y reuniones, oficinas privadas, pasillos, áreas de descanso, almuerzo para empleados, escaleras, baños, vehículos y todas las demás instalaciones cerradas, tales como molinos y almacenes y áreas de producción.
No se puede fumar a una distancia menor de 10 pies o menos, fuera de cualquier entrada, salida o unidad de ventilación de áreas cerradas donde está prohibido fumar para asegurar que el humo del tabaco no ingrese al área a través de entradas, ventanas, sistemas de ventilación o cualquier otro medio. SDI se compromete a proporcionar un lugar de trabajo seguro y libre de drogas. Por lo tanto, SDI prohíbe en la propiedad de la compañía la fabricación, distribución, posesión, uso o estar bajo la influencia de una sustancia controlada o alcohol. La violación de esta prohibición dará lugar a la eliminación inmediata del sitio. SDI requiere que todos los contratistas cuenten con un programa de drogas. SDI está comprometida con un ambiente de trabajo en el que todas las personas sean tratadas con respeto y dignidad. Como tal, SDI prohíbe en su propiedad la discriminación contra los empleados de SDI, incluida la discriminación en forma de acoso por motivos de raza, color, religión, sexo, orientación sexual, edad, discapacidad, estado civil, ciudadanía o cualquier otra característica protegida por ley. Los infractores de esta prohibición serán retirados inmediatamente de la propiedad. Si se da cuenta de una violación de esta prohibición, comuníquese de inmediato con su contacto de SDI o con el vicepresidente de administración de SDI. SDI prohíbe en su propiedad actos de violencia, amenazas y otros comportamientos potencialmente violentos. Cualquiera que viole esta prohibición será expulsado de la propiedad. Si se da cuenta de una violación de esta prohibición, comuníquese con su contacto de SDI inmediatamente o con el gerente de seguridad. Después de probar los campos magnéticos dentro del molino, ninguna persona que lleve un marcapasos cardíaco debe entrar en las siguientes áreas debido a posibles interferencias: LMF y Caster Decks. Steel Dynamics otorga un gran valor al servicio que brinda como empleado contratista. Aunque el trabajo que realiza es importante, su salud y seguridad es nuestra primera preocupación. Sus prácticas laborales pueden afectar no solo su seguridad y la de sus compañeros de trabajo, sino también la seguridad de los empleados de SDI. Le pedimos que haga de la seguridad su enfoque principal mientras trabaja en nuestras instalaciones. No dude en comunicarse con su representante de SDI si tiene preguntas o inquietudes que involucren su seguridad o la seguridad de los demás en nuestra planta. Gracias por su esfuerzo individual para ayudarnos a lograr un lugar de trabajo más seguro.